Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de puntaje nacional en nuestro módulo de biología. Hoy estamos en una especie de híbrido entre común y electivo. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en química, donde vamos a terminar las preguntas de común que quedaron la clase pasada, del modelo 2020, pero además vamos a ver preguntas que son del módulo electivo, pero de primero y segundo medio. Recuerden que las preguntas de electivo son de primero, segundo, tercero y cuarto. No son solamente tercero y cuarto. También no aparece primero y segundo. Entonces esas preguntas las vamos a ver. ¿Ya? Además me encargaron que la clase pasada que viéramos un poquito de dihibridismo, que les traje un ejercicio, y que cargáramos un poco la mano a herencia. Perdón, a ecología. ¿Ya? Así que eso. Veamos ejercicios de los que quedamos la clase pasada. Aquí quedamos, ¿cierto? El material genético de un cromosoma humano en G1 y el material genético de una de las cromátidas de este mismo cromosoma durante la metafase de la mitosis se diferencian fundamentalmente en la cantidad de cromatina, el número de genes, el grado de compactación, la secuencia de bases nitrogenadas o la posición de sus genes. Oscar me dice que tiene una duda en ecología. Al final de esta clase vamos a estar llegando a las preguntas de ecología. Veamos si aparece su duda y si no me la hace ahí mismo. No hay ningún problema. Muchas gracias, don David, porque me dice que es linda mi polera. Polera de supermercado, 2.000 pesos, 1.990 si la quiere comprar. Me llegó la Vina, la que me dice que es la alternativa C. Ya, yo también encuentro que es la C, pero me gustaría hacerle una pregunta a todos ustedes que están conectados. ¿Por qué no las ve? ¿Por qué no las ve? La cantidad de cromatina no debería cambiar, la secuencia de las bases nitrogenadas tampoco debería cambiar, un proceso de replicación al que se ve expuesto este ADN en la fase S, la posición de sus genes tampoco debería cambiar, pero ¿por qué no la ve si hubo una duplicación del material genético? De hecho, listo, la C, estamos de acuerdo, pero insisto, de nuevo, ¿por qué no la ve? ¿Por qué es mitosis? Me dice don Benjamín. Sí, pero recuerde que en la metafase este botón se duplicó. Efectivamente es mitosis. Sí, pero se duplicó. Si yo cuento los genes, si yo hubiese tenido en el cromosoma tengo 2.000 genes y lo duplico, voy a ver en 4.000 genes en ese cromosoma. Y en la metafase todavía no se divide. ¿Por qué es la misma cantidad de genes? Y de hecho Oscar me dice, porque es la misma cantidad de genes. Ya, pero ¿por qué? Porque yo le planteo esta duda, que es válida. Si yo tengo un cromosoma que tiene 2.000 genes y lo paso por en la fase G1 tiene 2.000 genes, va a pasar a la fase S donde se va a duplicar y va a tener 4.000 genes. Entonces después entra la fase G2, después entra en profase y en metafase donde recién está alineado ese cromosoma todavía va a tener 4.000 genes, que es el doble. ¿Por qué? Y me dicen que en el fondo el número de genes no varía en la mitosis. Al final de la mitosis el número de genes es el mismo. Pero eso es después de que ocurre la anafase. En la anafase recuerden que se rompe este cromosoma y ahí en el fondo se restituye esta misma cantidad de material genético. Pero ¿por qué? Hay una palabra clave aquí. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía, la palabra clave? Hay una palabra clave que es la que me permite descartar la alternativa B. Y era súper finita esta diferencia. Y una diferencia en la que nosotros podíamos caer. ¿Ya? Y de hecho la Vina me dice que en metafase estamos con 2N4C. Y eso significa el doble del material genético. Porque en G1 estamos con 2N2C. Ahí está. Muchas gracias, don Benjamín y la señorita Josefa. Muchas gracias. Ahí está la palabra clave de esta pregunta que nos permitiría descartar la B. Aquí está, se la subrayo. En realidad no es una palabra, son 4 palabras. En una de las cromátidas. En G1 yo tengo mi cromosoma así. Ese cromosoma después de G1 va a entrar a S, donde se va a duplicar. Y después en S va a pasar a G2, donde se va a compactar y lo vamos a poder ver, y de hecho ahí estaba la alternativa C. Después entra profase y metafase, y en metafase nosotros vamos a tener el cromosoma duplicado. Ya como yo les decía, si esta cuestión tiene el primero tenía 2.000 genes, aquí yo tengo 4.000 genes, pues tengo el doble. Si yo comparo esto
con esto, comparo cromosoma con cromosoma, voy a tener el doble de genes, ¿cierto? Como bien decía ahí Lavina, esto es 2N2C y esto es 2N4C. Tengo el doble de genes, pero lo que me están pidiendo es una de las cromátidas. Una de las cromátidas comparadas con el cromosoma original son iguales. La única diferencia es el grado de compactación. Ya, ojo, piojo con eso, porque no era tan evidente esa respuesta. Uno comparaba cromosoma con cromosoma y cometía el error. ¿Ya? Así que eso. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene el colesterol como precursor? Insulina, glicógeno, progesterona, tiroxina, bases nitrogenadas. ¿Y qué pasa con el centrómero? Me pregunta Pierre. El centrómero, recuerden que es una organización de una molécula que es un enrollamiento. Ya no significa que en esa parte yo tengo como una estructura compartida. No necesariamente. Cuando se divida, se va a dividir para cada lado y se van a hallar la misma cantidad de cromosomas. Y no lo consideraba. En el fondo, al decir cromática, tenemos que considerar la mitad exacta de ese cromosoma duplicado. Aquí se fueron todos con la C. Aun cuando yo no me supiera completamente todas las estructuras moleculares de estas moléculas, valga la redundancia, hay una palabra, está evidente aquí esto. Éster. Todas las hormonas esteroidales derivan de la familia de moléculas llamada colesterol. De una familia de moléculas, o una familia dentro de las cuales está el colesterol. Así que por eso se llama así, esterona. También la testosterona, los mismos estrógenos. ¿Ya? Insulina es una proteína, el glicógeno es un polisacárido, la tiroxina era una hormona de tipo peptídica también, y las bases nitrogenadas eran, bases nitrogenadas. La formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática son eventos involucrados en el proceso de osmosis, diálisis, exocitosis, difusión simple o difusión facilitada. Ahí está Consuelo, que me dice que la progesterona es una de las hormonas de la naturaleza esteroidal, sí, y se sintetiza mediante una serie de modificaciones enzimáticas a partir del colesterol. Efectivamente, el colesterol es el precursor. Así se llama una molécula de la cual parten muchas hormonas. Y todas las hormonas esteroidales parten del colesterol y se empieza a modificar, y las modificaciones no son tan grandes si es que lo vemos molecularmente. ¿Ya? Uno puede reconocer la estructura base del colesterol en la testosterona, en la progesterona y en todas las hormonas esteroidales. Ya se fueron todos por la C. Estamos hablando de una vesícula que está dentro de la célula, se fusiona con la membrana plasmática y eso es exocitosis, es sacar la cuestión. ¿Ya? Incluye la formación de la vesícula. ¿Por qué? Podría haber sido endocitosis o no. De acuerdo a esta definición, la formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática habla de exocitosis, porque en una endocitosis hablaríamos de esta membrana plasmática que genera la formación de la vesícula. ¿Ya? Sería al revés. Exo, como pregunta Daniela, es efectivamente cuando algo sale, y endo es cuando entra. Ya, aquí les traigo un problema. Me pidieron preguntas de dihibridismo y cómo poder resolver preguntas de dihibridismo. Yo les decía que en la PSU habitualmente uno no encuentra preguntas de dihibridismo porque son más largas. ¿Ya? Son largas de resolver y recuerden que uno tiene un tiempo. Pero como el público lo pide, yo les traje una pregunta de dihibridismo que inventé yo. ¿Ya? Veamos si es que no está bien. Ojo que puede tener errores, la inventé ahora en la mañana. Una planta de jardín presenta dos variedades. Una de flores rojas y hojas alargadas y otras de flores amarillas y hojas pequeñas. El color de las flores rojas, R, es dominante con respecto al color amarillo, que es la R chiquitita, que es el recesivo. Y el carácter pequeño de las hojas, L, es recesivo con respecto al carácter alargado, que es el dominante, L mayúscula. Ambas plantas son líneas puras de cada carácter. En un experimento similar a los de Mendel se obtuvo en F2 28 individuos con flores rojas y hojas alargadas, 9 individuos con flores rojas y hojas pequeñas, 3 individuos con flores amarillas y hojas pequeñas. Pregunta, ¿cuántos individuos con flores amarillas y hojas alargadas sería razonable obtener? 27, 9, 3, 0 o 56.
Larga la pregunta. Por esto mismo no aparecen en la PSU, afortunadamente. Ya, ayúdenme, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Dihibridismo. Si se dan cuenta, estamos preocupados de 2 caracteres, no de 1. Me voy a quedar callado un rato para que lo resuelvan y lo lean. Ya, Benjamín se la jugó. Rápido, Benjamín, para resolverla. Fernanda me dice que siempre se topa conmigo de cerca del Liceo 1, si yo vivo por ahí. Que le da cosa hablar. No, porque yo agradezco invitación a tomar once, invitación a lo que sea. Sí, no se preocupe. ¿Usted estudia en el Liceo 1? Somos vecinos, entonces. Mire lo que me dice Tomás. Tomás da un dato bueno, pero bueno, que es el 9331, que es básicamente una distribución típica de estos ejercicios. Al igual como antes veíamos distribuciones típicas de los de monohibridismos. Pero veamos, analicemos un poquito esta cuestión para ver qué es lo que está pasando aquí. Tenemos dos líneas puras de cada carácter. Esto es súper bueno porque me habla de la generación parental. Tenemos 2 rasgos distintos. Flores rojas, que sería roja, que es dominante con respecto al recesivo, que sería amarillo. El primer tipo, que son las flores rojas y hojas alargadas. Entonces esa sería R dominante y L dominante también. Este sería el tipo de flor alargada. Acá ahí lo dibujé. Miren que me quedó bonita la hoja. ¿Ya? El segundo tipo es una de flor amarilla, que es en el fondo R minúscula. Uy, perdón, no se ve nada el amarillo, lo voy a dibujar en naranjo. R minúscula. Lo voy a dejar en verde mejor, perdón. Ahora sí, denme un segundo. En verde va a estar el amarillo porque el amarillo no se ve en la hoja, lamentablemente. Ahí está, amarillo y hoja pequeña. Ahí está, amarillo y pequeñita, redondita. ¿Ya? Esos son los 2 caracteres de las líneas puras. Homocigoto dominante, recuerden que estos son así, RRLL, y el otro es homocigoto recesivo. Esas son las generación parental. ¿Ya? Feo el dibujo, espero que se entienda. Homocigoto dominante en el rojo alargado, porque es una línea pura, y homocigoto recesivo para la hoja cortita y amarilla, que en este caso tuve que dibujar en verde. ¿Ya? Cuando ocurra la reproducción entre estas 2 progenitores, ¿qué se va a generar? Me pregunto yo. ¿Qué se va a generar? ¿Cómo va a ser la F1? Cuando yo genere F1, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la combinación posible que yo tengo para F1? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, y cuando tengamos dihibridismo? Veamos en este caso, cuando pasemos a F1, cada rasgo por individualmente. ¿Qué va a pasar con el color? Sí o sí va a generar el primer progenitor, sí o sí va a generar gametos de tipo RL, ¿ya? Y sí o sí el segundo progenitor va a generar gametos de tipo RL. Entonces la única posibilidad que yo tengo para F1, y de hecho va a ser para el 100% de F1, es que estos compadres sean así: R, R, L, L. El heterocigoto para ambos caracteres. ¿Ya? Este es F1. Ahora, cuando me hablan aquí de un experimento similar a los de Mendel, cuando se genere F2, lo que yo estoy haciendo es un cruzamiento entre entre ellos mismos, entre los distintos individuos de F1. Es un autocruzamiento o autofecundación entre los individuos de F1. ¿Ya? Es este que se va a generar, se va a reproducir con individuos de esta misma camada. Una cosa que en las plantas no tiene ningún problema, en los animales es medio complicado. Entonces vamos a armar un famosísimo cuadro de Punnett, ¿ya? Para los gametos que me puede generar esto. Cuando se reproduzca uno de estos heterocigotos con otro heterocigoto, vamos a tener que preocuparnos de los posibles gametos que se van a generar. Y voy a desaparecer de acá. Necesito que me digan cuáles son los gametos que se pueden generar a partir de F1.
¿Ya? Que me lo digan ahora mismo. Podríamos generar un RL, un RL, se llama esto RL, no sé para qué lo digo en voz alta. Ahí están los posibles gametos, ¿cierto? Homocigoto, no, perdón, que tenga los dos dominantes, que tenga un dominante y un recesivo y un dominante, y ambos recesivos. Entonces ahí podríamos tener los gametos, y en base a eso nosotros nos vamos a pegar un cuadro de Punnett, ¿ya? RL, RL. Insisto en decir RL en voz alta cuando todos se llaman iguales o suenan iguales. Aquí está nuestro cuadro de Punnett, ¿ya? Y que bueno ahí Mr. Darcy y Consuelo que nos pillaron ahí los gametos inmediatamente. Eso es una buena señal. Entonces vamos a tener nuestro cuadro y estoy viendo que me va a faltar espacio. ¿Ya? Espero que ustedes ya vean por lo menos la lógica de esto en qué se puede generar acá cuando ocurran los cruzamientos. En el primer caso, el primer cuadrito, voy a tener el homocigoto dominante, ¿cierto? En el segundo cuadrito voy a tener el homocigoto para el rasgo de color y heterocigoto para este rasgo de acá, y así sucesivamente lo hacemos entero, ¿no? ¿Ya pillaron la respuesta? Me dice Tomás que ahí viene el 9331. Sí, pues aquí viene. No sé si me da un poquito de lata hacerlo completo, pero hagámoslo. R, R, L, L. Bueno, no se va a entender nada, pero en el fondo se lo voy a dejar hasta ahí. Afortunadamente esto no es un ejercicio PSU, pero lo que les quiero mostrar es que el comportamiento que se da en esto, y es a partir de este cuadro de Punnett, donde llegamos a la famosa distribución 9, 3, 3, 1. ¿Ya? Les voy a dejar esto un poquito a la, sin resolver, para que les quede las ganas de que lo resuelvan en su casa. Me pregunta David, que me dice que lo haga igual, es que me va a quedar sin espacio, porque yo sabía que me iba a quedar sin espacio, pero si se da cuenta ya no se entiende nada. Lo que va a pasar, y se lo dejo un poco como sinopsis para que lo haga en su cuaderno, es que vamos a tener 9 para individuos con flores rojas y alargadas. En el fondo este va a ser el que va a tener al menos un integrante de el dominante en cada rasgo. 9 individuos, que en el fondo, si se dan cuenta, esto está multiplicado todo por 3, ¿ya? Es simplemente una relación, pero la relación es 9, 3, ¿cierto? Individuos con flores rojas y pequeñas. Son individuos que tienen al menos uno de los dominantes para el color, alguna R mayúscula, y tiene que tener ambas L minúscula. 3 individuos con flores amarillas, este será el que está en relación 1, y el que nos queda en el fondo es los individuos con flores amarillas y hojas alargadas, que ese en el fondo es el que tiene ambos R minúscula y tiene al menos una L mayúscula, ¿ya? Entonces eso sería nuestra respuesta, y sería 9, 3, 3 sería también el que nos falta, y 1 que sería el chiquitito. El que nos falta es 3. Y como todo esto está multiplicado por 3 a su vez, sería la respuesta 9. Ya. Yo sé que esta explicación nos quedó más que a medias, porque no puedo hacer el cuadro Punnett. Debería haberlo pensado antes, como le dije, esto lo hice en la mañana. Pero deberíamos haberlo hecho completo. No se va a entender nada, porque lo que quería hacer era dibujar también el rasgo, y eso no lo voy a poder hacer. Quiero que me digan si es que están de acuerdo, porque Consuelo me dice que lo hizo conmigo, en que les dio que la respuesta era B, ¿ya? Y Tomás ya se había dado cuenta mediante el 9331 que la respuesta era así. Nos podríamos haber evitado todo esto. Por lo mismo, esto no suele aparecer en la PSU porque es muy largo. De hecho, yo acabo de perder gran parte de mi clase en hacer esta cuestión a medias. ¿Ya? 27993 es lo que me dice Ricardo David. Correctamente. Camila ya me está pasando todas las combinaciones posibles. Muchas gracias. ¿Ya? Les encargo el cuadro de Punnett completo, por favor. Ténganlo para que se den cuenta en su casa que no es mentira esto, que se puede ocupar un cuadro de Punnett para dihibridismo. Ya, sigamos. Esta pregunta parece que la vimos alguna vez. Esto es del modelo 2020, pero electivo, primero y segundo medio. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene los componentes nucleosídicos de mayor peso molecular? Ribosa, uracilo, ribosa adenina, desoxirribosa timina, desoxirribosa adenina, desoxirribosa citosina.
David me dice que haga una clase solo de esto, que no puedo. No puedo porque yo tengo que centrar mis clases en la PSU. ¿Por qué voy a hacer algo que las últimas PSU, o sea, vamos a gastar mucho tiempo en algo que las últimas PSU no han incluido? Y por algo no lo incluyen. ¿Ya? Lo siento. En esta la habíamos visto alguna vez, parece. Todos se fueron por las que me han llegado son la alternativa B. Tenemos distintos tipos de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas que son purinas y pirimidinas. Las purinas son dos anillos, son más grandes. Entonces nosotros asumimos inmediatamente que al comparar una purina con una pirimidina, siempre la purina va a ser más grande. Purina son A y G, ¿cierto? La mnemotecnia. Qué mal lo escribí. Pura, agua, dicen algunos. Pura plata, digo yo. ¿Por qué? Porque la plata es Ag. Esa es su, si le gusta la tabla periódica, es el símbolo químico de la plata. ¿Ya? Entonces, adenina y guanina son purinas, tienen doble anillos y son más grandes que timina y citosina. Si tienen la duda con el uracilo reemplaza la timina, significa que estructuralmente es muy parecido, de hecho molecularmente no cambian casi nada. Así que uracilo también es pirimidina. ¿Ya? Inmediatamente yo me voy a ir por las purinas. Problema es que tengo adenina como purina y la tengo con ribosa y desoxirribosa. La tengo en las dos versiones y tengo que ver ahora cuál de las dos versiones es la que pesa más. Y la desoxirribosa es la misma versión de la ribosa pero con un oxígeno menos. Entonces asumimos que al tener un oxígeno menos, pesa menos también. De hecho ese oxígeno se reemplaza con un hidrógeno que pesa el más chiquitito. Así que sí o sí la versión con ribosa va a ser la que tiene mayor peso molecular. ¿Ya? En un experimento, una especie de bacteria que crecía en un medio normal fue expuesta a un bacteriófago que tenía su ADN marcado con fósforo 32. En un segundo experimento, las bacterias del mismo tipo anterior que crecían en un medio normal se expusieron a un bacteriófago que tenía las proteínas de una cápside marcada con azufre 35. En análisis posteriores se encontró que el azufre 35 quedaba fuera de las células, mientras que el de fósforo 32 se había incorporado a estructuras internas y que algunos de los nuevos bacteriófagos producidos contenían el fósforo 32. ¿Qué se demostró con este experimento? Oiga, que son pillos, tengo que hacer mi reclamo, porque la clase pasada alguien dijo, ¿saben que esto se sabe en el modelo de EMRE de memoria? Y yo los defendí, y no he terminado ni de leer y ya me llega la respuesta. ¿Cómo lo leyeron ustedes? O ya se la saben de memoria. El ADN tiene fósforo y las proteínas azufre. Las bacterias son infectadas por bacteriófagos. Las proteínas del bacteriófago se encuentran en la cápside. El ADN es el material hereditario y no las proteínas. Y que los bacteriófagos tienen material genético. Y muchas gracias a la señorita Consuelo por adelantarse a la pregunta que yo iba a hacer. Yo iba a preguntar cómo se llama este experimento, o quién lo creó en el fondo, y son los famosos Hershey y Chase, que son los que crearon, en el fondo hicieron este experimento. Y lo que demostraron con ese experimento era que el ADN era el material hereditario y no las proteínas. ¿Ya? Así que fue la alternativa D. Uno de los objetivos que plantea explícitamente el DEMRE es la capacidad de reconocer ciertos experimentos que se han realizado a lo largo de la historia, y es bueno manejarlos. Por ejemplo, el de Hershey-Chase. Necesito que me pongan aquí inmediatamente en el chat otros experimentos o otros nombres de personas que ustedes deberían manejar en su estudio PSU de biología. ¿Ya? Sería bueno que manejaran esto, y la razón por la cual repetí este ejercicio, porque creo que lo habíamos hecho, es porque no lo mencionamos. Griffith, me dice Krishna. Qué buena respuesta. Griffith fue el que en el fondo determinó que el ADN era como principio transformante. Ese sí lo vimos, el de las ratitas que se morían, ¿cierto? El de Mendel, bueno, los de Mendel nos dan para toda la herencia. El nombre de Hooke no aparece. Avery, Pasteur. Los experimentos de Pasteur no sé si no aparecen. No aparecieron alguna vez, ¿no? Pasteur es un científico tremendo, hay un montón de cosas. Si usted estudia ciencia le va a aparecer sí o sí. Pero no sé si en nuestro estudio. O sí, corríjame si es que me equivoco. Watson y Crick, que fueron los que encontraron la estructura del ADN. Margulis, ¿cuál es de Margulis? Que me falla la memoria.
le pido que me ponga. Yo tengo pésima memoria para esas cosas. A la mujer que le robaron la foto, a Rosalind Franklin, que fue la persona que sacó la foto del ADN y que la interpretó Watson y Crick. Rosalind Franklin. Leeuwenhoek, Hooke, que son los que en el fondo dieron o generaron o contribuyeron a la teoría celular. Darwin, por supuesto. Ahí, Consuelo, muchas gracias. Darwin, pero Darwin nosotros lo vemos en el contexto electivo, ¿sí? Pero de qué es importante, es importante. Ya, ahí tenemos un par de nombres. Y vienen apareciendo más y van a seguir apareciendo más. Chargaff, pónganme... hay algunos que yo no me acuerdo. El de Avery, por favor, el de Margulis y el de Chargaff. Que le pongan ahí al ladito con qué se relaciona su experimento. Así nos ayudamos entre todos. Lamarck, miren, ¿sí? Junto con Darwin, los que crearon la teoría de la evolución. ¿En cuál de las siguientes opciones se muestra un codón en el sentido correcto de su lectura? Ahí está, Margulis en el origen de la célula eucariota. Muchas gracias. Eso no lo... Creo que no lo pasé. Y creo que ni siquiera yo lo tenía registrado en mi cabeza. Ya, ahí me dice Carlos que, para que vea que son responsables porque hicieron el modelo que estaba de biología que subieron en la página de Puntaje Nacional. Me parece muy bien, pero no se lo aprende de memoria. Yo no sé cómo se acuerdan de un modelo de memoria. Ya, esto. ¿Cuál está en el sentido correcto? Para hacer un codón. Ya, lo que tenemos nosotros para leer el sentido correcto de lectura siempre es que va a ser de 5 a 3'. ¿Ya? Eso es casi un mantra, tienen que aprendérselo de memoria en su cabeza. Va de 5 a 3'. Así se lee el ADN, ¿ya? En cualquiera de las utilizaciones que nosotros ocupemos. Entonces tenemos que descartar inmediatamente los que estén al revés, de 3 a 5. Tengo ya ahora 3 alternativas que son de 5 a 3', y esto es un codón. El codón está hecho de ARN. El ARN no puede tener timina. La timina en el ARN, eliminada. ¿Ya? Entonces no puede estar ni la A ni la B, es sí o sí la E. ¿Ya? Porque no tiene timina. Al aplicar un antibiótico a un cultivo de bacterias, estas dejan de multiplicarse. Al analizar estas bacterias se observa una notoria disminución en la cantidad de proteínas totales, pero no en la de ARN mensajero. Una posible hipótesis que permite explicar el mecanismo de acción del antibiótico es que este bloquea la ADN polimerasa, interfiere en el proceso de transcripción, bloquea algunos de los sitios ribosomales, interfiere en el proceso de corte de intrones, bloquea la maquinaria de reparación del ADN bacteriano. Me pregunta Moisés si esto es común y me pone como 4 signos de interrogación porque me imagino que se siente como estafado si usted da solo común. Esto es selectivo, pero usted que estudió común tiene los conocimientos para resolver esto. El de Avery, el experimento de Avery, es el de los preparados filtrando enzimas para demostrar que el ADN era el elemento transformante. Tomás Lillo dice, la traducción está bloqueada, y lo correctamente. ¿Qué significa esto? Significa que se logra generar el ARN mensajero, teníamos ADN, se logra transformar el ARN mensajero, la transcripción ocurre perfectamente, ¿ya? La ADN polimerasa no tiene nada que ver en este cuento porque la ADN polimerasa está en la replicación. ¿Interfiere con el proceso de transcripción? No, porque se genera ARN mensajero. ¿Interfiere en el proceso de corte de intrones? Se encuentra el ARN mensajero que es parte de su proceso de maduración. ¿Bloquea la maquinaria de reparación del ADN bacteriano? No tiene ninguna relación con lo que estamos hablando, pero sí tenemos la función de los ribosomas. Los ribosomas, recuerden, eran los que ejecutan la traducción, los que agarran el ARN mensajero y lo transforman a proteína. Entonces, si yo bloqueo un ribosoma, no genero las proteínas, la bacteria probablemente se muera. Por eso esto es un antibiótico y por eso nosotros deberíamos encontrar que disminuye las proteínas, pero no los ARN mensajeros. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a una respuesta endocrina directa frente a la disminución de la temperatura ambiental? Piloerección. ¿Qué significa piloerección? Vasoconstricción periférica, disminución de la secreción de sudor, aumento en la secreción de tiroxina, aumento en la actividad de la musculatura esquelética, que separen los pelitos, dice Krishna, efectivamente, piloerección, pelitos de punta. Josefa me hace una pregunta que es buena y que lamentablemente debo, en base a cómo me siento en este momento, a recomendarle que la busquen una fuente que sea más confiable que yo. En este momento, porque yo tengo la duda. Ya no quiero decirle algo de los que después me arrepienta.
Así que, por favor, Josefa, le pido disculpas y búsquelo por fuera. Ya, la piloerección era cuando los pelitos se paran por producto del frío. Eso es una reacción que se genera producto del frío. La palabra clave, ¿cuál es esta? Si me dicen, ¿cuál es la palabra clave acá? En esta pregunta. Porque todas son respuestas al frío, yo estoy de acuerdo. Y todas son respuestas directas, pero la palabra clave, como bien me dice Chris de Mauro, es endocrina. Tiene que haber involucrado una hormona dando vuelta acá. Ustedes saben que el centro de control de la temperatura está en la base del cerebro. Nosotros hablamos alguna vez de la función del hipotálamo. El hipotálamo es una parte muy importante del cerebro, del encéfalo, donde se lleva el control de las funciones basales del cuerpo. Nuestro ritmo de funcionamiento, nuestra temperatura corporal, la respiración y varias cosas se generan en el fondo en esta zona. Agrandemos la zona, ¿ya? El tema es que ese órgano que lleva además y que controla muchas funciones también tiene un rol endocrino, ¿ya? Y puede sensar, por ejemplo, el frío y a su vez generar una respuesta endocrina controlando a otras hormonas. Y nosotros sabemos que existen hormonas que tienen control endocrino, por ejemplo la tiroxina, ¿ya? De hecho hay una hormona liberadora de todos estos factores de tiroideos que sale del hipotálamo. Así que la respuesta es la D. Me pregunta Josefa, si la A y la B no son endocrinas, entonces ¿qué son? Recuerden que el hipotálamo también está conectado directamente vía cable, o sea, vía neurona, a ciertos efectores del cuerpo. No es necesario que pase una hormona ahí dando vuelta. De hecho, esa respuesta, sin saberlo, me da la impresión que es demasiado rápida para ser de tipo hormonal. ¿Ya? Y además de eso, la palabra directa. Puede que muchos de esos efectos, por ejemplo la vasoconstricción, tenga que ver con la liberación de hormonas, pero no es de forma directa. No es el hipotálamo el que controla directamente esa función, como sí lo hace en la secreción de tiroxina, ¿ya? El hipotálamo tiene como responsabilidad directa generar mayor secreción de tiroxina. Es parte de los sistemas que controla. Ya. El esquema corresponde a un modelo de las relaciones entre varios órganos endocrinos y las hormonas que producen. Órgano 1, órgano 2, hormona 1, hormona 2, 3. Este modelo es útil porque permite interpretar correctamente las modificaciones inducidas por el aumento de la hormona 3 sobre la 1, las concentraciones plasmáticas basales de las hormonas 1, 2 y 3, el curso temporal de la secreción de la hormona 1, la naturaleza química de la hormona 2 y las funciones del órgano 3. Me dice que la noradrenalina se encarga directamente de la vasoconstricción. Sí, pero estaba metido el hipotálamo. ¿La noradrenalina tiene control hipotalámico? Me pregunta. Pierre dice que no cacha ni una con esta. Descarte. ¿Podemos saber la naturaleza química de la hormona 2 con este gráfico? Hay ninguna posibilidad de saberlo con la naturaleza química. El gráfico no me genera ninguna información con respecto a la naturaleza de la hormona 2, ¿ya? Consejo, y lo he repetido un par de veces, cuando vean un gráfico tienen que ponerse súper estrictos con el gráfico. Si ustedes ven un gráfico y les preguntan el modelo permite interpretar qué, ustedes tienen que interpretar como un robot el gráfico. ¿Qué me está mostrando el gráfico? No que infiero. Si es que me dice infiera, usted puede inferir, ¿ya? Pero el gráfico no te está mostrando en ningún momento la naturaleza química de nada, ¿ya? Aun cuando uno se las pueda jugar porque yo en algún lugar lo he visto, no. El gráfico no está mostrando nada. El curso temporal, ¿hay en algún lugar alguna señal que me indique el tiempo? ¿Hay un eje que me diga el tiempo? No, ¿cierto? Entonces también, súper estricto, ¿no? Esta cuestión no tiene tiempo, nada que ver, descartado inmediatamente. Las concentraciones plasmáticas basales de la hormona 1, 2 y 3, ¿me está diciendo el gráfico concentraciones? La función del órgano 3, esa ya podría ser más confusa, pero tampoco me están diciendo cuál es la función de esta. Nosotros esto lo hemos visto en algún momento. Esto es un eje de retroalimentación, en este caso retroalimentación negativa. Y nosotros vimos que el órgano último, que es casi siempre el efector, podía tener un montón de funciones. De hecho, este modelo funciona para varios ejes, donde este órgano puede cambiar. Entonces yo no puedo saber con este gráfico, así como está, la función del órgano 3.
¿Ya? Lo que sí puedo saber es las modificaciones inducidas por el aumento de la hormona 3 sobre la hormona 1. Lo que sí estamos viendo es que el órgano 3 produce una retroalimentación negativa cuando genera la hormona 3 sobre el órgano 1 y sobre el órgano 2, sobre la función, perdón, del órgano 1 y 2. ¿Por qué se centró exclusivamente en el órgano 1? No sé. También podría haber dicho, ¿saben qué? Las modificaciones inducidas por el aumento de la hormona 3 sobre la 1 y la 2. También podría haber sido correcto. Pero esa era la única opción que representaba a lo que está en el gráfico. ¿Ya? Accidentalmente se vierte un compuesto bioacumulable en una pradera. Luego de un largo periodo de tiempo se mide el compuesto en la misma cantidad de biomasa de cada nivel trófico. ¿En qué nivel es más probable encontrar una mayor concentración de este compuesto? Ahí Benjamín decía un feedback negativo, lo anterior. Correcto. Productores, consumidor primario, consumidor secundario, descomponedor o organismos detritívoros. Ahí dice Consuelo. Siempre hay que descartar cuando dice se infiere, se deduce, se afirma para darse cuenta de cómo se debe responder. Efectivamente, es una palabra clave en todas las preguntas que tengan gráficos. Ya hay que ponerse como robot, súper estricto. Si dice qué es lo que se afirma en el gráfico, es lo que está ahí. No lo que usted sabe, es lo que está en el gráfico. Si le dice infiere, ahí recién se puede jugar. ¿Ya? Aquí tenemos más o menos estamos de acuerdo con esto. Hay un fenómeno que se llama amplificación biológica. Cuando uno vierte un compuesto bioacumulable en una pradera, en este caso, ese compuesto se va a ir aumentando su concentración a medida que se avanza a niveles tróficos superiores. ¿Ya? Los productores es el nivel inferior. Los consumidores primarios se va avanzando hasta llegar a los consumidores secundarios. De ahí para adelante pasamos a grupos que no tienen nivel trófico. ¿Ya? Así que el nivel trófico más grande es los consumidores secundarios. ¿Ya? ¿Qué es un detritívoro? ¿Qué es un detritívoro? Dejo planteada esa pregunta. El descomponedor ya sabe lo que es, ¿cierto? Necesito que me respondan. ¿Qué es un detritívoro? Me dice Mr. Darcy, bioacumular es lo mismo que grasa corporal. Una de las maneras preferenciales de las cuales se bioacumula algo es cuando es lipofílico, cuando se almacena en la grasa. Y por eso permanece tanto tiempo guardado en los organismos vivos. Es una manera, ¿ya? Pero no es la única. Pero normalmente nosotros sí podemos hacer esa relación entre algo que es lipofílico, que tiene afinidad por la grasa, es algo que va a permanecer mucho tiempo. En caso que les parece, siempre doy datitos rancios yo, pero la cocaína en la sangre permanece mucho menos tiempo detectable que la marihuana, el THC. Eso es porque el THC es mucho más lipofílico, ¿ya? Porque le gusta la grasita, pues se va a meter en la grasita y queda guardado ahí. No como la cocaína, que es más hidrofílica, ¿ya? Ojalá que nunca lleven a la práctica esos datos, esos datitos. Veamos estas. ¿Cuál de las siguientes acciones permitiría constatar el efecto del cambio climático en un ecosistema? Medir el pH en el suelo en la misma área geográfica durante las distintas estaciones del año. Comparar el patrón de precipitación en los últimos 10 años en dos áreas geográficas distintas. Evaluar las distintas poblaciones de roedores en el desierto y compararlas con las de los últimos 50 años. Medir la temperatura de un área geográfica en un invierno y analizar su diversidad de especies, relacionar los registros de temperatura en un área geográfica con los de sus poblaciones de insectos en los últimos 40 años. Ya de tetrívoros me decían un hongo, los que comen animales en descomposición. ¿Ya? Carlos me dice si podría explicar de nuevo por qué eran los secundarios. Porque nosotros tenemos que ir avanzando con respecto a este concepto que nosotros definíamos como nivel trófico. ¿Ya? Nosotros poníamos en el primer nivel a los productores. En el segundo nivel pasaban los consumidores primarios. En el tercer nivel el consumidor secundario. Y si nosotros seguíamos aumentando la cantidad de consumidores, íbamos subiendo de nivel. El tema es que los que descomponen o los que se alimentan de materia orgánica que fue en algún momento materia viva pero que ya no lo es, son descomponedores o detritívoros que no forman parte de ningún nivel, ¿ya?
parte de las definiciones. Los descomponedores no son parte de ningún nivel. No los puedo situar al final de la cadena ni al principio. No son parte de ninguno nomás. Entonces, yo tengo que avanzar en esa lógica. ¿Cuál es el consumidor que tiene mayor rango? Ese vendría siendo el de más alto nivel, y en este caso sería el que, producto de la amplificación biológica, genera una mayor concentración de esta toxina que se había agregado a este ecosistema. Ya, aquí no estamos tan seguros. El medir el pH del suelo en la misma área geográfica durante las distintas estaciones del año, de un año. Nosotros no tenemos una vinculación entre el pH del suelo y el cambio climático, ¿ya? Por lo menos no lo plantea este ejercicio. Y nosotros normalmente, de acuerdo a nuestro método científico, planteamos hipótesis y no vamos a llegar y probar cosas. Como, voy a medir el pH en un volcán para ver si es que relaciona algo y me aparece algún dato. No. ¿Ya? Se tiene que generar una hipótesis, generar una metodología. Entonces, en este caso, por método científico, iremos como a probar suerte con la... Comparar el patrón de precipitaciones de los últimos años entre dos áreas geográficas distintas. En este caso, estaríamos viendo si es que llueve más o menos, pero no estaríamos viendo los efectos de eso en el ecosistema. El ecosistema, recuerden que está formado por los factores bióticos y abióticos. Tengo que considerar el factor biótico para tener un real efecto sobre el ecosistema. Si estoy viendo solamente si es que llueve o no, no estoy viendo el efecto, ¿ya? Como dice don Felipe ahí, efecto es la palabra clave. Evaluar las distintas poblaciones de roedores en el desierto y compararlas con las de los últimos 50 años. Ahí podríamos encontrar algo, ya yo me acercaría con eso, pero vamos a ver alguna más. Medir la temperatura de un área geográfica en un invierno y analizar su diversidad de especies. ¿Por qué razón yo me restringiría a un invierno si tengo que ver los efectos en todo el año? ¿Ya? Y de hecho, un año ya sería poco, porque nosotros vemos que el efecto del cambio climático se manifiesta a lo largo de varios años, y mientras más tiempo, mejor, ¿ya? De hecho, la E dice relacionar los registros de temperatura de un área geográfica con las poblaciones de insectos en los últimos 40 años, ¿ya? Hasta ahora yo podría elegir entre la C y la E. A mí me carga que los tíos del genre a veces nos tiren más de una respuesta y buscar la mejor. Pero si alguien ve el defecto en alguna de esas para descartarla, sería ideal. Yo hasta el momento voy a elegir la mejor nomás. Primero, la restricción es con respecto al tema del tiempo. No pueden ser 10 años, ¿cierto? No puede ser un invierno, tiene que ser un tiempo largo. Entonces 40 o 50 años sería razonable. Pero hay una restricción que se hace en la C, que es medir solamente los roedores. Los roedores son un límite de especies. O sea, son un grupo de especies que es muy limitado, y además en un desierto es bastante poco perceptible el efecto sobre los roedores, ¿ya? Si es que los roedores viven en el desierto, probablemente no vayan a sentir los efectos del cambio climático. Entonces, el tema es que restringirse tanto a los roedores y restringirse además solamente al desierto no es una buena manera de medir el efecto del cambio climático. Sí lo hace la E, donde se mide el registro de temperatura en un área geográfica que no se especifica, puede ser un área geográfica más diversa, y con poblaciones de insectos, que en las poblaciones de insectos ahí sí que uno tiene una gran variedad de especies, ¿ya? En base a eso yo me jugaría con la alternativa E. Ahora, veamos esta. Existen variados factores que afectan la fijación de dióxido de carbono en la fotosíntesis, la tasa fotosintética, que en el fondo es la cantidad que se absorbe. Uno de los cuales es la intensidad lumínica. Un grupo de investigadores quiere determinar cómo afecta la intensidad lumínica a la tasa fotosintética, para lo cual proponen diferentes procedimientos experimentales. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un procedimiento experimental coherente con la pregunta de investigación? Medir la tasa fotosintética en función de la cantidad de luz absorbida. Medir la tasa fotosintética en función de la intensidad lumínica bajo diferentes condiciones de humedad. Medir la tasa fotosintética en función de la concentración ambiental de CO2 bajo 3 intensidades lumínicas diferentes. Medir la tasa fotosintética en función de la temperatura a una intensidad lumínica baja y constante. Medir la tasa fotosintética en función de la concentración ambiental de CO2 con una luz roja a diferentes temperaturas. Tenemos, miren, pregunta.
Si yo tuviera que hacer un gráfico de esto, si yo hiciera este experimento y tuviera que hacer un gráfico, ¿cuáles serían los ejes de ese gráfico? Si tuvieran que explicar eso. Casi todos se la están jugando por la C, hay una alternativa B, pero yo les planteo la siguiente pregunta. Ustedes son los investigadores, hicieron este experimento y van a presentar su resultado en un gráfico. Ese gráfico tiene dos ejes, un eje X y un eje Y. ¿Cuáles serían los nombres de esos ejes? ¿Qué diría ese eje? Porque ¿qué es lo que tienen que medir en el fondo? ¿Qué es lo que tienen que relacionar? Tenemos, mire, Consuelo dice tasa fotosintética versus la concentración ambiental de CO2. Tasa fotosintética, intensidad lumínica, me dice Pierre. Y Jorge me dice tiempo e intensidad. ¿Ya? Felipe dice tasa e intensidad. Y John Rosas me da un solo eje. Necesito tener dos ejes. ¿Ya? Ahí está Josefa, me dice tasa fotosintética e intensidad lumínica. Lo que yo estoy midiendo en este experimento es cómo afecta en nuestra tasa fotosintética la intensidad lumínica. Ahora, la tasa fotosintética se determina mediante la cantidad de CO2. En el fondo, la manera en la cual yo mido la tasa fotosintética es la cantidad de CO2 que estoy absorbiendo, ¿ya? O en el fondo lo mido mediante la concentración de CO2 ambiental. En el fondo, la tasa fotosintética y la concentración de CO2 son parte del mismo eje. Y lo que estoy viendo yo como variable es la intensidad lumínica. Entonces, lo que estoy viendo en este ejercicio es medir la tasa fotosintética en función de la concentración ambiental de CO2, ya, perfecto, bajo tres intensidades lumínicas diferentes, que es lo que plantea este experimento. Si pudiera hacerlo con 5, con 10, sería mejor aún, pero este experimento ya me correlaciona ambas variables, ¿ya? Así que era la alternativa C. Medir la intensidad lumínica en diferentes condiciones de humedad. La humedad no cuenta como variable en este experimento. No tendría para qué meter una variable más si es que no. Lo único que hago es complicar los resultados o el análisis de mis resultados. Medir la tasa fotosintética en función de la temperatura a una intensidad lumínica baja y constante. Si lo hago a una intensidad lumínica baja y constante, no voy a estar midiendo los efectos que tiene esa intensidad sobre la tasa fotosintética. Medir la tasa fotosintética en función del CO2 con una luz roja a diferentes temperaturas, lo mismo, variables que no tienen nada que ver, y la cantidad de luz absorbida no era la variable que yo ando buscando. ¿Ya? La intensidad lumínica no necesariamente va a ser lo mismo o se van a relacionar directamente con la luz absorbida. ¿Ya? Me pregunta Josefa, ¿por qué se relaciona el CO2 con la tasa fotosintética? Cuando yo quiero medir el ritmo al cual una planta hace fotosíntesis, necesito tener algo que medir. ¿Ya? Y no es tan fácil eso, yo no le puedo meter como un sensor a la planta y que me diga inmediatamente cómo está funcionando. Lo que se hace habitualmente para ver cuánta fotosíntesis está ejecutando una planta es medir cuánto CO2 está gastando o comiéndose esa planta, porque nosotros sabemos que para hacer fotosíntesis necesita CO2, ¿ya? En el fondo, el CO2 es la medida que yo tengo, la medida que yo puedo realizar para poder así determinar la tasa fotosintética, ¿ya? Esa es una vuelta un poquito larga que nos damos, pero en el fondo la única manera de saber el ritmo de la fotosíntesis es medir algunos de los sustratos que se esté ocupando. El CO2 es súper buen indicador de eso porque es exclusivo para la fotosíntesis, ¿ya? Eso. Aquí, la figura representa los cambios de densidad poblacional de dos especies de roedores herbívoros de similar tamaño corporal y tamaño de camada, uno nativo y el otro introducido en una isla. En relación a la figura es correcto inferir que la especie nativa es más eficiente en la obtención de alimento, la especie introducida es más depredada que la nativa, la especie introducida es más generalista que la nativa, en el tiempo T la competencia es máxima y la especie introducida lleva a su capacidad de carga. ¿Qué me dicen acá? Tenemos una especie nativa que vivía súper tranquilita en la línea punteada, andaba en sus cantidades razonables y le metieron una especie introducida. La especie introducida partió de poquito y a medida que empezó a aumentar, empezó a disminuir, empezó a perjudicar a la especie nativa. Pero ocurre un fenómeno que es súper interesante. Mientras me llegan A, B, E, D, C. Hoy día, esta es la primera pregunta en la cual me llegan todas las respuestas posibles.
La especie nativa es más eficiente en la obtención de alimentos. Nosotros lo que estamos viendo es que cuando se arma competencia entre la nativa y la nativa sale perdiendo. Así que tenemos que descartar inmediatamente la A. ¿La especie introducida es más depredada que la nativa? No, de hecho la especie introducida entra al ecosistema y comienza a aumentar mucho más que la nativa. ¿La especie introducida es más generalista que la nativa? Esa la vamos a dejar para más adelante. En el tiempo T la competencia es máxima y la especie introducida llega a su capacidad de carga. La E la descartamos, porque nosotros nos vemos cuando termina de aumentar la especie introducida. Si hubiésemos visto que esto se empieza a achatar, a ponerse plano, llegamos a su capacidad de carga, pero todavía no llega. Ya, entonces tenemos que elegir entre la D y la C. Yo les doy esa... ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Cuál? Justificarme por qué elegiría la D o la C. La especie introducida es más generalista que la nativa. ¿Qué se relaciona a ser generalista? Y en el tiempo T la competencia es máxima. Mira lo que dice John. Dice que en la D, porque la especie introducida entra en competencia con la nativa y gana la introducida. Estoy de acuerdo en su justificación, pero la D dice otra cosa. La D no dice que aquí hay competencia, dice que en el tiempo T la competencia es máxima. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo que es interesante en este gráfico es que, bueno, primero que nada hay competencia. Y esa competencia la gana sí o sí el introducido, ¿cierto? A medida que se mete esta nueva especie, empieza a disminuir el nativo y empieza a aumentar el introducido. Pero hay algo que es súper curioso, que es de esta línea de acá. Que llega un momento en el que sigue aumentando el introducido, pero ese ya no afecta al nativo. El nativo sigue con su tasa normal, o sea, no aumenta su densidad poblacional. En este punto, al principio empiezan a competir por algo, por algún recurso, ¿ya? Se empiezan a eliminar, a competir por el recurso, pero cuando llegan al punto T, parece que el introducido ya no empieza a afectar lo que pasa con el nativo. Como que ya no existe esta relación entre, a medida que aumento el introducido, disminuyo al nativo. No pasa eso. ¿Qué es lo que pasó aquí? En el punto T ellos dejan de competir. El punto T es el punto donde la competencia es mínima, ¿ya? Así que descartamos la D, perdón, ¿ya? Porque en este punto ocurre que dejan de competir. De hecho, a medida que aumenta el introducido, ya el nativo le da lo mismo. Él ya se vio afectado en un principio, pero de aquí en adelante ya no depende de lo que pase con el introducido. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando hay competencia, el que se va a ver favorecido es aquel que sea más generalista. Recordemos el concepto de generalista y especialista. Generalista el que se alimenta de muchas fuentes o distintas especies, y el especialista el que se alimenta de una sola. Entonces cuando hay competencia, el que se va a ver favorecido es aquel que se alimenta de más especies. Y lo que pasó en este gráfico es que probablemente la especie que fue introducida tiene una mayor variedad en su dieta. En este ecosistema él consigue ser mucho más eficiente a la hora de sobrevivir que el nativo por lo mismo, pero llega un punto en el cual este tiene tanta variedad de dieta que comienza a alimentarse de cosas distintas que del nativo. Y el nativo sigue teniendo ya su propia fuente de alimento sin que el introducido la pase a llevar. ¿Ya? Así que eso es lo que nosotros podemos decir que se puede sacar de este gráfico. Y ojo que hay una palabra clave que le he repetido un montón de... no sé qué hizo, ahí sí. Esta de acá. Aquí sí nos podíamos dar la libertad de pegarnos a estos carriles, porque nos están hablando de inferir. Por supuesto que sean justificadas las inferencias, pero aquí ya no tenemos que ver qué está en el gráfico. Por eso sean súper estrictos con esa palabra que esté ahí. ¿Ya? Inferir. Sigamos. El gráfico muestra los cambios de la tasa de natalidad, que es la línea continua, versus la tasa de mortalidad, que es la línea punteada, que ha experimentado un país en vías de desarrollo durante los últimos 100 años. ¿Ya? Al respecto, es correcto afirmar que este país presenta en la actualidad crecimiento exponencial, decaimiento poblacional, una capacidad de carga estable, un incremento en el tamaño poblacional o una aceleración en el incremento poblacional. Carlos me dice que esa pregunta era trampa porque estaba hecha para que pensáramos en la D. La anterior estaba sí, de hecho la alternativa que era correcta no tenía nada que ver con el punto T, sí, pero había un fundamento para descartarla. Estamos de acuerdo que a veces los tíos del TENRE recurren a esas cosas para dejarnos fuera de la universidad.
Es la manera que tienen de filtrar, lamentablemente. D de dedo. Tengo una B. Una B. Teníamos una tasa de mortalidad y una tasa de natalidad que era superior en algún momento. Estamos hablando de una en un país, estamos hablando de seres humanos, si no me equivoco, habitantes, sí, estamos hablando de seres humanos, pero recuerden que todos los conceptos de ecología y sobre todo estos de acá se relacionan directamente tanto con poblaciones animales, vegetales y también en seres humanos. La sociología no es muy distinta a esto, ojo, ya, es un poco más compleja, pero estos principios se aplican también en la sociología. La tasa de mortalidad venía más chica que la natalidad, estaba creciendo esa población y algo pasó. Una epidemia, una guerra, algo pasó que la tasa de mortalidad se nos fue a las nubes y después volvió a caer. Pero lo que nos importa no es esto, la actualidad, como bien dice ahí Camilo Maldonado. Lo que importa es la actualidad, ¿ya? Se alcanza hasta el tiempo más avanzado posible, porque estos son los últimos 100 años, me importa el final. ¿Qué pasa al final? Tengo una tasa de natalidad que es mayor que la tasa de mortalidad, ¿ya? Y solamente en este punto instantáneo, lo único que puedo concluir, lo único que puedo afirmar, es que en este punto la tasa de natalidad es mayor que la de mortalidad. ¿Qué significa eso? Que hay más gente naciendo que gente muriéndose, y eso es que el tamaño de la población está aumentando. Entonces, alternativa D de dedo, ¿ya? Hay una aceleración en el incremento poblacional. No necesariamente. Se puede estar incrementando a la misma velocidad y eso no lo podemos obtener a partir del mismo gráfico. De crecimiento poblacional descartado, crecimiento exponencial no tenemos cómo afirmarlo de este gráfico, ¿ya? Normalmente el crecimiento exponencial se obtiene en un gráfico de la población, del número de individuos, ¿ya? Eso cuando nosotros veíamos eso que se disparaba. Y la capacidad de carga es estable, tampoco lo podemos saber. De hecho, esto sigue aumentando. Esta, la última, y aquí nos vamos hoy. El gráfico muestra la relación entre el índice de desarrollo humano, que mide la calidad de vida de las personas, y la huella ecológica, que es un indicador del impacto ambiental dejado por la actividad humana. ¿Ya? Países, todos con un puntito, y tenemos un gráfico que no es el mismo gráfico que hemos visto siempre, es un gráfico de distribución. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se sustenta correctamente en los datos del gráfico? La mayor parte de los países tienen un desarrollo humano alto. Los países con mayor índice de desarrollo humano tienen mayor conciencia ecológica. Los países con bajo índice de desarrollo humano tienen menor manejo sustentable de los recursos. Existen países con un alto índice de desarrollo humano y una explotación de recursos sostenibles. Y los países con menor índice de desarrollo humano generan un mayor impacto en el ambiente. La D. Existen países con un alto índice de desarrollo humano y con una explotación de recursos sostenibles. ¿Cuál es la que no puedo refutar? Eso en el fondo lo que cuando me dice ¿cuál de las siguientes afirmaciones se sustenta correctamente con los datos del gráfico? Es cuál la que yo no puedo decir está equivocada. La mayor parte de los países tienen un desarrollo humano alto. Si fuera así, tendría la mayoría de los países pasado esta línea, de aquí para arriba. Y eso no ocurre, ¿ya? Los países con mayor índice de desarrollo humano tienen mayor conciencia ecológica. Vemos que los que están arriba están cargados hacia mayor huella ecológica. De hecho, tenemos la línea ya, esa línea vertical que nos separa la baja huella ecológica, que hay 4 países que tienen alto desarrollo humano que están allá, y el resto, que son 6, 7, 8, 9, están con una alta huella ecológica. Así que no aplica. Los países con bajo índice de desarrollo humano tienen menor manejo sustentable de sus recursos. Vemos que los países con bajo desarrollo humano tienen la huella ecológica más baja en proporción, ¿ya? Son los que menos huella dejan. Ahora, no sabemos cómo es el manejo de sus recursos, porque no lo podemos saber. A lo mejor es porque son menos desarrollados, porque tienen una industria menos desarrollada que produce menos huella ecológica, y no porque manejen mejor o peor sus recursos. No tengo cómo saberlo. ¿Existen países con un alto desarrollo humano y con una explotación de recursos sostenibles? Sí.
existen, ¿ya? Y de hecho están allá, son esos 4. No nos dice esa alternativa que sea la mayoría. No nos dice, no nos plantean la mayoría, no. Nos dicen que existen, y existen, sí. ¿Lo puedo refutar? No. ¿Ya? ¿Son minoritarios? Sí, pero existen. Entonces la D era la que yo no podía refutar. Y la última, ¿los países con menor índice de desarrollo humano generan mayor impacto en el medio ambiente? No. De hecho, los que tienen mayor huella ecológica en proporción son los que tienen un alto índice de desarrollo humano. ¿Ya? Eso es nuestra clase de ejercicios del día de hoy. ¿Ya? Oscar Farías pregunta, ¿qué es la productividad primaria? Es la capacidad que tienen de generar energía química a partir de lo que absorbe o de lo que hay disponible para generarla, ¿ya? Los productores. Ahora, repase por favor la clase de ecología donde lo vimos. Está en la misma lista en YouTube porque vimos productividad primaria neta y bruta, ¿ya? Para que le pegue una vueltecita con eso. Pero por ahí va la cosa. Química, para los que preguntan, la tuvimos a las 12. Lamentablemente no llegó la notificación. Va a estar subida durante, igual que esta clase, durante las próximas 48 horas. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes sí o sí vamos a estar solamente con tercero y cuarto medio, con el lectivo. Así que ahí no nos vemos. Y después, la semana subsiguiente, empezamos con los resúmenes de común. Así que estén atentos, por favor. Nos vemos. Que estén muy, pero muy bien.